Buenas tardes, mi nombre es Fernando Pereira. Yo, además de participar en el diseño de toda la reforma de transporte, tengo muchos años trabajando en el tema técnico, en el tema del mismo diseño del corredor metropolitano, y también me tocó ser presidente del comité de licitación de los corredores. Y por esa razón es que vengo hoy un poco también para explicarle cuál fueron la base, digamos, de los elementos técnicos que se tomaron y económicos que se tomaron en consideración para el diseño de los contratos de concesión, y en qué medida los cambios que ha impuesto el Ministerio de Economía a estos contratos ponen en riesgo de inviabilidad los mismos, por lo cual se estaría poniendo, digamos, en riesgo de inviabilidad la permanencia de los operadores de transporte en los próximos años, de los corredores complementarios. Hay muchos cambios que introdujeron a los contratos ya firmados, como decía Gustavo, fueron impuestos, digamos, bajo la amenaza de que si no se aceptaban estos cambios, se anulaban los contratos. Y eso en principio nos parece que es un mecanismo de negociación absolutamente irregular y hasta inconstitucional. Y vamos a hablarle de los cambios más fundamentales, los cambios que realmente modifican la estructura que fue diseñada y la estructura sobre la cual se sustentó toda la autosostenibilidad del proyecto. Ahí voy a tratar de explicarlo, digamos, en términos sencillos. Las fórmulas son algunas fórmulas complejas, pero voy a tratar de explicarlo en términos sencillos. Hay un primer cambio, como ustedes ven allí. Las nuevas fórmulas de remuneración básicamente se basan en los ingresos que puede generar el sistema, se reparten entre los concesionarios. Es decir, si los ingresos no son suficientes, los concesionarios no se les remunera adecuadamente como estaba previsto. Y en consecuencia, si los ingresos no son suficientes y los concesionarios no logran recuperar los costos por kilómetro y por pasajero que han ofertado, pues van directo a una quiebra en el corto plazo. La modificación que se ha hecho entonces cambia completamente el esquema. El esquema inicial era que Protransporte, en su calidad de ente concedente, planificaba la operación, la programación de los servicios, sigue planificando la operación de los servicios, y en función de la planificación de los servicios entonces determinaba cuál iba a ser el costo que iba a tener ese servicio que se programaba, y en función de eso digamos, dimensionar los ingresos del sistema. Ahora es una bolsa que se reparte, y si la bolsa no alcanza, sencillamente los concesionarios no cobran. La segunda es una modificación estructural a las condiciones económicas. La segunda modificación estructural es que la tarifa al usuario en el sistema originalmente planteado, la tarifa al usuario se determinaba justamente en función de los costos del sistema, la determinada Protransporte en función de los costos del sistema, y ahora han impuesto una tarifa fija, que dicho sea de paso, las tarifas que ha aprobado el Ministerio de Economía para los usuarios de los corredores de Tacna, Garcilaso de Arequipa y de Javier Prado son superiores a las que están actualmente. Actualmente el corredor de Tacna, Garcilaso de Arequipa está en $1.20 y la tarifa mínima que ha aprobado el Ministerio de Economía es $1.70. Y igual para el corredor de Javier Prado, que es $1.50, y han aprobado una tarifa de $2. Entonces, no se entiende que después de que el mecanismo, digamos, ajustaba las tarifas en función de la programación y de los costos del sistema, ahora las tarifas son fijas y solamente se adecúan pues cuando el índice de precios del consumidor varíe, poniendo en riesgo también entonces esta otra modificación, la viabilidad económica de la concesión. Como tercer punto es que se ha eliminado la posibilidad de incorporar otros ingresos al sistema. En las fórmulas que están previstas en los contratos originales, la publicidad, el mercadeo, la venta de información, de data importantísima de transporte, estaba prevista que ingresaba a los ingresos del sistema, valga la redundancia, para compensar posibles desequilibrios en la tarifa. Ahora el MEF ha recomendado y ha impuesto a través de la adenda de que estos ingresos por publicidad, por alquiler de patios, de equipos, etcétera, y alquiler de información o venta de información, no son del sistema, sino que son de Protransporte. ¿Okay? Entonces el sistema, lejos de procurar
recursos para hacerlo autosostenible, le han quitado parte de los recursos que estaban previstos en el contrato original. Esto también es un cambio estructural inaceptable desde el punto de vista, digamos, financiero y desde el punto de vista legal, porque hay que recordar que hay una norma que impide cambiar los contratos antes de los 3 primeros años de firmado. Es decir, se están introduciendo cambios estructurales antes de los 3 primeros años de firmado el contrato. El mismo Ministerio de Economía y Transporte. Estas modificaciones, por ejemplo, de no considerar a los ingresos por publicidad, por ejemplo, dentro de los ingresos del sistema, involucra aproximadamente que podría haber un incremento de la tarifa de los usuarios entre el 5 y el 7%. Otro tema es que las multas que se imponían a los concesionarios por, digamos, por deficiencias en el servicio, esas multas iban a retroalimentar los ingresos del sistema también. Ahora las multas, de acuerdo a la adenda impuesta por el MEF, las multas son de Protransporte, es decir, van, digamos, a alimentar el presupuesto de Protransporte y no a compensar las posibles diferencias entre los costos y las tarifas. Es decir, Protransporte podría estar ahora motivado a poner muchas multas para poder pagar, por ejemplo, la nómina, en vez de esas multas se distribuían en el sistema, justamente compensando algunas diferencias que había, porque el MEF ha eliminado las multas como ingresos del sistema. Otro de los aspectos, cambios estructurales, es que los periodos de prueba, entiéndase el periodo de prueba que actualmente, por ejemplo, están los corredores de Arequipa y el corredor de la Villa del Prado, los periodos de prueba han sido excluidos como plazo del contrato. Es decir, los corredores que vayan a empezar la prueba, aún, y por eso se llama prueba, aunque no tengan los ingresos suficientes, ya son considerados dentro del plazo de la concesión. Eso no estaba previsto en el diseño original. El periodo de prueba, justamente como los recursos, los pasajeros, el sistema no estaba todavía implementado en forma al 100%, no empezaba a correr el plazo de la concesión. Y en este caso podría el plazo de concesión, que son 10 años, si el periodo de prueba dura 1 año y medio, por ejemplo, como ha durado el año y medio de estos corredores que están en prueba, pues es 1 año y medio menos de ingresos reales que podría tener la concesión, lo que la hace también inviable. La siguiente. Otro aspecto que se ha eliminado, que está en todos los contratos, es la posibilidad de prórroga. Muchas de las empresas concesionarias habían pensado que si prestaban un buen servicio durante los 10 años, eran susceptibles de que sus contratos fueran prorrogados de común acuerdo. Así lo establecen las bases, así se establece en el contrato. Ahora el Ministerio de Economía y Transporte ha eliminado la posibilidad de prórroga. Es decir, que si había algún concesionario que estaba pensando que podía, digamos, seguir operando el sistema porque había prestado un buen servicio, ahora no. Ahora, al terminar los 10 años de plazo, que influyen parte del periodo de prueba, sencillamente el contrato ya caduca. No hay posibilidad de prórroga. Eliminaron la prórroga. Esto es un cambio estructural al contrato original que ha sido impuesto a través de estas adendas. Otro de los cambios es que en el caso de que no se cumpliesen, o en el caso de que hubiera algún incumplimiento por alguna de las partes en el contrato, ¿se oye? Sí. Había la posibilidad de que en el caso de que el concedente, en el caso de que el Protransporte, por ejemplo, no cumpliese con las condiciones para el inicio de la operación, por ejemplo, que no elimine la competencia informal del corredor, en ese caso se imponían algunas, digamos, restricciones y sanciones dentro del contrato. Ahora no. Ahora si el concedente, no cumple con este requisito, es decir, que no limpia el corredor, lo que hace es la posibilidad de ampliar el plazo de concesión. Pero esto es un contrasentido, porque justamente si no elimina la competencia del corredor en el periodo de prueba y no cumple con su responsabilidad de racionalizar las rutas y eliminar las combis de competencia o los microbuses de competencia, el concesionario lo que está recibiendo es menos ingresos porque tiene esa competencia, y lo que hace es dársele más años en el plazo de concesión, pero ya el concesionario va a estar muerto. ¿Para qué necesitaría 1 año o 2 años más de concesión si lo están matando durante el primer año porque no han cumplido justamente con
eliminarle la competencia. Entonces es un contrasentido. Esta es una imposición absolutamente incongruente con lo que son los objetivos del proyecto, que es que Protransporte cumpla su rol y la municipalidad cumpla su rol y racionalice el servicio de transporte, elimine las rutas informales, elimine la competencia y solamente opere en las rutas concesionadas como estaba previsto desde un principio para que el sistema funcione. Se ha incorporado también una nueva póliza de responsabilidad civil extracontractual, que es una póliza relativamente grande, es una póliza de $1,5 millones. Esa póliza no estaba prevista en el contrato original y le ha agregado un costo adicional a la concesión. Esto en ninguna parte se puede hacer, cambiar y poner garantías o fianzas o pólizas o aspectos que involucren costos adicionales después de haber firmado el contrato. Entonces esto es muy difícil que lo puedan cumplir los concesionarios si es que hicieron su ejercicio, digamos, análisis financiero correcto, ¿no? Después, en el caso de que otro tema que afecta también las propuestas originales es que en el caso de que la caducidad del contrato ocurriese antes del vencimiento del plazo, el contrato original establecía que la fórmula para reconocer al concesionario podía incorporar o incorporaba los valores de flujo netos de caja del concesionario. Es decir, si la concesión se caducaba antes del vencimiento, por ejemplo al 8º año, en vez de al 10º año, se le reconocía al concesionario esos 2 años adicionales en función del flujo de caja que hubiera tenido en el año anterior, etc. Ahora no. Ahora la concesión se puede eliminar en el 8º año y solamente se reconoce el valor de los bienes nada más, no la expectativa que tenía de generar ingresos. Eso es un cambio estructural también a las condiciones iniciales. Y finalmente establece una condición que es muy sui generis también, el equilibrio económico de la concesión, que es lo que se basa todo el esquema financiero. Si alguna de las partes rompe, mejor dicho, si por efecto de una decisión del concedente se rompe el equilibrio económico, tendría que compensarse y volver a restablecer el equilibrio económico. Una de las condiciones que han puesto ahora como causal de no rompimiento del equilibrio económico es que la municipalidad puede modificar el plano de rutas y colocar cualquier ruta de competencia en cualquiera de los corredores. Es decir, si Javier Prado o Avenida Arequipa tienen el concesionario operando y la municipalidad decide poner otra ruta de transporte allí y eso le baja la demanda al concesionario, eso no es causal de rompimiento del equilibrio económico, lo cual es absolutamente inaceptable también, porque eso le da una discrecionalidad al concedente y una falta de seguridad al concesionario, que en cualquier momento le meten una ruta de competencia y lo quiebran, después de que ha hecho grandes inversiones, como sabemos todos que lo han hecho en este caso. Entonces básicamente esos son, digamos, los 10 cambios de 20 que han introducido a los contratos de concesión, repito, de manera, digamos, inaceptable, porque ha sido bajo la amenaza de que si los concesionarios no aceptaban estos cambios, sencillamente se anulaban. Entonces no había lugar a negociación, o aceptas o mueres, ¿no? Ese es un poco el resultado final.